Alejandro Rivera Camero es magíster en Ciencia Política para la Paz y la Integración de los Pueblos de la Universidad de Salerno en Italia. También tiene un máster en Project Management de la Universidad Complutense de Madrid y una especialización en Gobierno y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Católica de Colombia. Desde joven ha defendido el derecho al trabajo de las personas que ganan su sustento trabajando en la informalidad. Fue alcalde local encargado de Rafael Uribe Uribe, director de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno y subdirector de Asuntos Comunales del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, IDPAC. Actualmente se desempeña como director del Instituto para la Economía Social IPES y hoy conversamos con él sobre el derecho al trabajo de las más de 5 millones de personas que se dedican a la venta informal y las estrategias para que puedan ejercer su derecho al trabajo sin verse amenazadas por las mafias del espacio público. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Alejandro Rivera. Alejandro, bienvenido a Congreso y Sociedad. Gracias y un saludo a todos los televidentes que ven este importante programa. Alejandro, la Corte Constitucional recientemente ha permitido que los vendedores informales laboren sin ningún tipo de restricciones en el espacio público, pero esto bajo una reglamentación. ¿Cuál es esa reglamentación? ¿Cuáles son las condiciones que deben aprobar para poder trabajar en estos espacios? Varias sentencias de la Corte Constitucional que los mismos vendedores han buscado proteger la Constitución y el derecho al trabajo, pues vía de protección constitucional de este derecho al mínimo vital, a la confianza legítima y el derecho al trabajo. Y la Corte se ha pronunciado frente a cómo se entiende el espacio público. Y entiende el espacio público como un lugar donde pueden hacerse efectivo varios derechos, el que tiene el peatón de caminar, el biciusuario, es decir, los derechos colectivos al espacio público, pero que también cuando las administraciones locales, municipales y también el caso de Bogotá no puedan reubicar los vendedores o hacer procesos de formalización, plantea la Corte que es necesario regularlos y garantizar el derecho al trabajo en el espacio donde están, cuando no sea una garantía mejor o igual a la que se encuentra el vendedor. Entonces la Corte ha dicho que se protege el derecho al trabajo antes que la restitución del espacio público, y lo que ha dicho es que el espacio público se debe ordenar y pueden coexistir varias actividades, y esta es la protección que da la Corte. Claro que plantea que en un ejercicio de ponderación de derechos pues le da más fuerza al derecho al trabajo, al mínimo vital, pues porque de eso depende la vida. Para el caso de Bogotá hay más o menos 100.000 vendedores informales, en Colombia pueden haber 5 millones de vendedores informales, y da prelación a ese derecho al trabajo y al mínimo vital sobre el espacio público y dice ordénelo, autorregúlelo y en un principio de proporcionalidad y razonabilidad pues genere un espacio donde pueda convivir la venta ambulante, donde pueda convivir el peatón y donde pueda convivir el biciusuario y que se puedan hacer efectivos estos derechos. Pero esto cobija a las personas que han sido vendedores ambulantes por mucho tiempo, las personas que recientemente ingresan a ser vendedores ambulantes. No, esto protege al vendedor informal, porque quien debe garantizar el derecho al trabajo, dice la Constitución, en últimas es el mismo Estado, dice la sentencia última que salió en Semana Santa, que quien debe promover el bienestar, el acceso al trabajo es el Estado como política de Estado, que no se le puede trasladar al vendedor informal resolver su problema del sustento y del trabajo de su propia manera. Entonces protege todo aquel que tenga esa categoría de vendedor, y categoría de vendedor es aquel que no tiene otra forma de ganar su sustento que a través de ese trabajo autónomo, de la venta informal, de la venta de un producto, de un servicio, que lo hace en el espacio público, y que ese ingreso que él tiene para eso, que él lo busca, depende del sustento de sus familias. Ese es el mínimo vital, eso es lo que protege la Corte. Entonces aquel que esté en el espacio público, que esa sea su fuente de ingreso, es decir, su salario como trabajador autónomo, ese es el que protege la Corte, no el que tiene 1, ni 2, ni 3 espacios, que hemos venido combatiendo esas mafias que le cobran a los vendedores por estar. Y le estamos diciendo a todos que para trabajar en Bogotá y con las diferentes sentencias de la Corte nadie debe pagarle a nadie por un espacio público, simplemente estar ordenado, garantizar que esté el espacio libre para el peatón, para el biciusuario, y por eso combatimos estas mafias, y los vendedores tienen derecho a estar ahí hasta que no exista una mejor condición para que puedan ganar su sustento y su mínimo vital. ¿Y cómo se ha dado ese combate a esas mafias? ¿Cómo evitar que sigan pagando? Es complejo porque mucha gente tiene miedo de perder su fuente de trabajo, y hay que reconocer que hay muchas organizaciones con las que trabajamos de la mano y que protegen el derecho al trabajo, que nos han ayudado bastante. Son muy pocas personas las que hoy en Bogotá
le cobran a otro por estar en el espacio público. En el caso de la Séptima hemos venido en San Victorino, en diferentes partes de la ciudad combatiendo estas mafias que se aprovechan de ellos. O sea, el vendedor, tras de que está en una condición de protección especial, es vulnerable, es una persona que tiene derecho a trabajar por su vulnerabilidad en el espacio público, lo explota el de la mafia del espacio público y también lo explota y le saca y lo desangra a aquel que le presta plata en el gota a gota, que es otro de los fenómenos que venimos trabajando fuertemente desde el IPES. Si logramos fuentes de financiación para que los vendedores tengan ingresos que no sea gota a gota, sino un interés que permita ser bajo a través de algo que se llaman los círculos solidarios, y es como hacemos grupos para que se presten, para que aprendan a ahorrar, para que tengan capacidad de invertir en su plante, y no en el modelo tradicional de préstamo que lo excluye porque no tiene cómo fiarlo, nadie lo fía al vendedor, no tiene capacidad de ahorro, no tiene cómo demostrar sus ingresos, es decir, la banca tradicional pone una barrera de acceso al crédito, y creemos que lo que dijo el presidente Petro que se piensa hacer con el Banco Agrario, y es buscar fuentes de financiación para combatir el gota a gota, va a permitir que el vendedor tenga más posibilidades de salir de la informalidad, combatiendo las mafias del espacio público y combatiendo las mafias que les cobran por la financiación. Incluso aquí transitan proyectos de ley para evitar esos cobros del gota a gota y hacer la economía algo más popular. Sí, claro, el gota a gota es algo que ha venido creciendo en la ilegalidad y que tiene su fuente también. O sea, a quien le prestan es a la economía popular informal porque necesita rápido. Un crédito de gota a gota se lo traen, usted llamando en menos de 2 horas. El crédito formal se demora 15 días, piden requisitos que el vendedor no tiene cómo hacerlo. Gran parte de lo que usa el vendedor en el gota a gota es para el plante, para una calamidad, para pagar un servicio público. Entonces, si logramos que puedan tener préstamos entre 400.000 y 700.000 pesos, que es más o menos lo que busca el vendedor, podríamos buscarle que tengan más ingreso, que tengan capacidad de ahorro y buscar fuentes de esta financiación que le va a permitir ahorrar y buscar transitar hacia la formalidad. Incluso las plataformas fintech son interesantes. Exacto, esas pequeñas corporaciones son las que pueden ayudar a fortalecer la economía popular. Bueno, en algunas zonas de Bogotá, por ejemplo, en el barrio Mirandela, se ven carteles enormes que dicen que esas son zonas especiales de seguridad donde se prohíbe la venta ambulante. ¿Es esto legal actualmente? ¿Esto está vigente? Las zonas de seguridad se construyen para generar mejores entornos, para que la sociedad en Bogotá tenga más tranquilidad. Se puede combinar también con espacios regulados de ventas informales. Digamos que donde hay venta informal organizada hay más seguridad. Lo que no podemos permitir es el desorden, que usted ocupe todo el espacio o que le alquile a otros, que ahí es donde entra muchas veces los amigos de lo ajeno, los que tienen temas de narcotráfico o de microtráfico, perdón, y aquellos que prestan dinero de manera ilegal como el gota a gota. Entonces, si logramos que las zonas seguras también sean lugares donde se garantiza el derecho al trabajo coordinado, como lo ha dicho la Corte, de la mano de las organizaciones, de la mano de los consejeros, porque Bogotá es la única entidad territorial que en Colombia tiene una instancia de participación para los vendedores informales. O sea, después de que los perseguían a bolillo, hoy tienen la categoría de ciudadanos que trabajan de la mano de la administración para construir la política pública. El Consejo de Bogotá dio los lineamientos y para el caso de Bogotá, si bien existe una política nacional, en Bogotá los lineamientos son garantía del derecho a la educación, a la vivienda, a la recreación y al deporte, es decir, los derechos sociales, económicos y culturales de los vendedores. Creemos desde la teoría de la economía popular que los vendedores son aquellos que ayudan también a construir la sociedad, que han ayudado a generar riqueza y excedente en la sociedad y que también tiene derecho a que la sociedad les redistribuya. Muchos piensan que son informales y legales. Las mercancías que ellos venden son legales, muchas de ellas las compran pagando el IVA. Los dineros y excedente que les queda de su trabajo, pues lo usan comprando en los supermercados, cogiendo el transporte público, pagando el celular a las multinacionales que son las que tienen la empresa de telefonía. Es decir, el vendedor, aunque lo vean como ilegal, marginal, informal, ayuda casi al 40% de la economía de la sociedad y por eso el Estado tiene el deber también de devolverle en derechos y en garantías y por eso el Consejo de Bogotá ha dicho que la política pública que estamos haciendo desde el IPES con la alcaldesa mayor tiene que garantizar estos derechos de los vendedores. Además que si son 5 millones de personas es casi el 20% de la población de Colombia. Sí, gran parte de la informalidad, venta informal es los que están en espacio público, pero informalidad hay bastante en cada parte de Colombia. En la informalidad están los que tienen pequeños talleres, pequeñas producciones, pequeños emprendimientos barriales. Todo aquel que no está en lo formal, pues por lo general si no es un empresario o un microempresario, está en la economía popular, está en la economía social y por eso yo creo que es necesario buscar legislación y reglamentación que permita, por ejemplo, para el gota a gota no existe, pues existe la usura, pero no existe una ley que diga que hay que prestarle al pequeño microempresario de esta categoría de la economía popular
Por ejemplo, para condenar al que vende espacio público no existe un tipo penal del que venda el espacio público o se aproveche de él aparte de lo que está en el Código de Seguridad y Convivencia. Entonces hay unas falencias normativas que es necesario llenarlas porque la Corte ya ha determinado el comportamiento y cómo se garantizan los derechos. Es necesario pasar a una reglamentación en normas que permita que la economía social y popular tenga un marco de referencia mucho más grande. Alejandro, actualmente los precios de los alimentos están disparados. Yo creo que en los tiempos recientes nunca habían estado tan elevados. ¿Qué estrategias están adoptando las plazas de mercado para que la gente vaya y acuda a comprar un poco más económico allí? Si nosotros tenemos 19 plazas de mercado que son parte del sistema distrital de abastecimiento que tenemos de la red pública y otras plazas que son privadas, y ahí venimos estrechando lazos con la región central, con la región que se está construyendo en los municipios aledaños, que permita generar y poder traer productos del campo a la ciudad directamente, que puedan ser comercializados en nuestras plazas de mercado sin tanta intermediación, romper tantas manos que hay para que llegue el producto a la plaza y luego a la mesa del ciudadano. Si logramos, que es lo que se viene haciendo con la empresa, con la de comercialización de Cundinamarca, de transporte, donde el campesino puede traer directamente a vender sus productos en la plaza, logramos que haya una reducción del costo y que al final quien le llegue mejor dinero o que le puedan pagar mejor es al campesino, que es quien hoy sufre. Pues el comercializador final vende, se lo cargan a uno como consumidor, pero el campesino, que es quien trabaja la tierra, quien desarrolla el proceso agrícola productivo, es quien menos dinero recibe. También hay otro fenómeno y es quien vende los insumos, le entrega los insumos y le cobra con la cosecha al campesino. Entonces yo creo que parte de lo que se debe hacer es generar una política agraria que permita que el campesino tenga dignidad, que tenga subsidio, que tenga buenas herramientas de trabajo, que tenga acceso al crédito y que los productos puedan venderse directamente en las plazas, y por eso creemos que esas 19 plazas de mercado de Bogotá son un lugar de abastecimiento. El 20% del abastecimiento de la ciudad está en estas plazas de mercado, y yo creo que enlazando una política agraria fuerte que dignifique el trabajo del campesino y que rompamos con la intermediación a través de cadenas públicas de transporte que permita que el campesino traiga a las plazas de mercado directamente el producto, podemos generar dignidad en el trabajo campesino y también un buen producto de calidad y a buen precio para el ciudadano. Y también lograr integrar plataformas tecnológicas. El caso de Comproagro es una iniciativa liderada por una chica que hoy en día tiene 22 años, es impresionante. Sí, y también estamos haciendo un piloto con Rappi para la plaza del 12 de octubre. ¿Cómo hacemos para que se puedan vender los productos de las plazas a través de estas plataformas digitales, para que los comercializadores nuestros tengan otro canal? Y por eso venimos fortaleciendo la marca de las plazas de mercado, no solo en abastecimiento, sino en restaurantes, en gastronomía. Tenemos una ruta turística que incluye la plaza de Fontibón, la Perseverancia, la Concordia, el Quirigua, la plaza del 20 de julio, las ferias, que tienen diferentes ofertas para que los ciudadanos puedan comprar sus productos del diario con los que construyen y pues cocinan, pero que también se han convertido las plazas en lugares de calidad en la gastronomía, los mejores platos típicos de la ciudad. Hicimos algo que se llamó el Fritanga Fest, que el próximo año lo vamos a hacer. Permitió que vendiéramos más de 1.900 millones de pesos en productos de esta gastronomía popular. Personas que vendían lo que vendían en un mes lo lograron vender en este festival en un día. Personas que no conocían el mar, a través de esos ingresos lograron poder llevar a sus familias. Entonces creemos que si posicionamos la marca Plaza de Mercado, donde el bogotano vuelve a comprar porque hay un buen precio, hay una dignidad en el trabajo del productor agrícola, de nuestros campesinos, y hay una calidad, yo creo que podemos sacar adelante tanto el abastecimiento de calidad como los restaurantes que tenemos en todo Bogotá. Incluso han logrado penetrar espacios como Netflix con Street Food. Sí, varias series, ahorita van a grabar otra en Discovery, y se han vuelto lugares donde la gente no solamente va a comer, sino es una experiencia. Ir a una plaza es una experiencia, es distinto ir a un centro comercial, y Bogotá está a la altura de cualquier plaza del mundo. Tenemos los mejores productos, nuestros sistemas de calidad y ambientales se encuentran certificados. Tenemos una gran cadena de plazas de mercado que hoy son orgullo de los bogotanos. Director, ¿cómo se integra el IPES a ese sistema de bicicletas compartidas tan novedoso que ha presentado recientemente la alcaldía? Sí, creemos que esta es una forma de transporte que va a beneficiar a la ciudad, que permite bajar la contaminación en la misma, que estaban en el espacio público, y que por eso hemos hecho una alianza con Movilidad y con los empresarios que hoy dirigen este sistema público de bicicletas, y es que cada vendedor y cada ciudadano se convierte en guardián de ese sistema. Hay que cuidarlo. Por eso en ese mismo espacio público hay vendedores informales que venden jugos, frutas, pero también van a poder vender en los ciclotalleres, que es donde se puede reparar la bicicleta, echarle aire, vendedores informales que le vendan
el parche, que le vendan la bomba, que le vendan los productos de la bicicleta para que el ciudadano que tenga un inconveniente pueda repararlo. Entonces, por un lado, activamos la economía popular porque la hacemos parte de este sistema en el espacio público, pero también la cuidamos porque es un patrimonio de todos los bogotanos, y este es el componente social de este proyecto, es decir, que en el espacio público hay economía popular, hay uso compartido de la bicicleta y una forma distinta de movilizarnos en Bogotá. Director, por último, ¿cuál es su mayor objetivo, cuál es su mayor logro para el 2023 cuando finalice su gestión? Sí, tenemos un logro y es poder sacar la política pública que permita garantizar el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la recreación de los vendedores informales, pero que los vendedores se conviertan en una gran fuerza que jalone unas reformas que le permitan volver todo lo que la Corte ha pronunciado en normas que le permita a ellos recuperar su derecho, recuperar su dignidad. Entonces, organizar los vendedores para que sean un gremio, son muchos pero andan dispersos, para que ellos puedan hacer exigible lo que la Corte hoy ha planteado, que en Bogotá se garantiza. Nunca en un plan de desarrollo había quedado lo que la Corte planteó: de derecho al mínimo vital, confianza legítima y el derecho al trabajo. El artículo 153 del plan de desarrollo nuestro contempla eso como plan de desarrollo y los pactos como estrategia de diálogo social para garantizar el derecho al trabajo. Entonces, el gran reto es organizar la ciudad, que se pueda garantizar el derecho al trabajo, pero que los vendedores se empoderen cada vez más en hacer efectiva esa política pública que le va a decir a los próximos 3 gobiernos qué hacer con los vendedores, y que ellos tendrán que seguirse organizando para buscar reformas en este espacio que es el Congreso, para que ellos puedan seguir avanzando en su disputa política, porque en últimas ha sido una disputa política desde Lucho Garzón hasta nuestros días, que la Corte ha ratificado que tienen derechos, que son ciudadanos y que son parte de la economía de la ciudad y de todos los municipios de Colombia. Bueno, interesantes perspectivas y le deseamos mucho éxito. Bueno, gracias por el espacio y un saludo a todos los vendedores informales de Colombia. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente? Bueno, Alejo Rivera CA, todas son las mismas, en Instagram, en Facebook y en Twitter son las mismas, Alejo Rivera CA. ¿Y del IPES? Y el IPES es @IPES Bogotá. Perfecto, muchas gracias, Alejo. Vale, un saludo a todos. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad.